A veces sucede que uno se queda mirando el reflejo de la pantalla del celular en la ventana de un café, o tal vez en la soledad de la sala mientras el resto del mundo duerme, y siente una curiosidad un poco oscura por saber qué hay más allá de lo que vemos todos los días. Es ese momento de silencio donde uno se pregunta cuántos secretos caben en un cable de internet y qué tanto conocemos realmente a las personas con las que nos cruzamos en el mercado o en la fila del banco. Te quedas ahí, con el brillo de la pantalla iluminando tu cara, y de repente te invade una sensación de extrañeza al pensar que, bajo la superficie de nuestras vidas ordenadas y predecibles, existe un sótano digital donde las reglas no existen. Es una incomodidad sutil, un escalofrío que te recorre la espalda al imaginar que mientras tú revisas las fotos de tus sobrinos o buscas una receta de cocina, hay alguien más, quizá no muy lejos de ti, navegando por pasillos invisibles donde se ofrece lo peor de nuestra especie. Nos sentimos un poco vulnerables al reconocer que la tecnología, esa misma que nos conecta con los que amamos, también ha construido refugios para la sombra. Esta es la primera capa que reconocemos de inmediato en nuestra era digital, la idea de que existe un mundo oculto, una red oscura donde todo tiene un precio y el anonimato es la ley. Lo vemos en las historias que parecen sacadas de una película de espías, con mensajes cifrados y monedas digitales que nadie puede rastrear. Creemos que esos lugares son solo para criminales de carrera o mafias internacionales, pero la realidad nos golpea con una frialdad distinta. Esta superficie nos dice que el peligro es algo lejano, algo que solo le pasa a la gente que anda en malos pasos, pero por dentro sentimos que esa red invisible es mucho más real de lo que queremos admitir. Pero si miramos un poquito más allá de la tecnología y los códigos, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que la maldad es algo ruidoso y evidente, algo que se nota en la cara de la gente. Existe esa creencia silenciosa de que los monstruos no se parecen a nosotros, que no tienen empleos normales ni van a dejar a sus hijos a la escuela todas las mañanas. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra historia personal y colectiva. Aparece cuando nos enteramos de que aquel vecino amable, el administrador del hospital o el médico que siempre saludaba con una sonrisa, guardaba en su interior una tormenta de odio o un deseo desesperado de control. Vuelve a aparecer cuando vemos que alguien prefiere pagar una suma de dinero para que un problema desaparezca, para siempre, como si la vida de otro fuera un trámite que se puede cancelar con un clic. Lo vemos en esa tendencia de creer que la distancia digital nos quita la responsabilidad, como si escribir un nombre en una lista de muerte fuera menos real que empuñar un arma. Es el mismo patrón de desconexión que nos hace ver a los demás como obstáculos y no como seres humanos con sus propios miedos y esperanzas. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que hemos construido herramientas que hacen que el odio sea conveniente, limpio y aparentemente seguro. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que lo más aterrador no son los asesinos a sueldo que a menudo ni siquiera existen, sino las personas comunes que están dispuestas a contratarlos. Empezamos a notar que estas plataformas de la red oscura no son nidos de sicarios profesionales, sino trampas de extorsión que se alimentan del deseo de control de gente desesperada y llena de rencor. Es un alivio descubrir que muchos de esos crímenes nunca se cometieron porque quienes manejaban los sitios solo querían el dinero, pero es una revelación amarga entender que la intención de matar estaba ahí, firme y decidida. La verdadera sabiduría no está en conocer los secretos de los hackers, sino en entender la fragilidad de la convivencia humana cuando el anonimato nos da el permiso imaginario de ser crueles. Es comprender que un divorcio feo, una pelea por la custodia de los hijos o una obsesión por mandar sobre la vida de una mujer pueden llevar a un hombre o a una mujer promedio a buscar una solución definitiva en la oscuridad de una pantalla. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que vemos nuestra seguridad y nuestras relaciones. Se nota cuando dejas de confiar ciegamente en las apariencias y empiezas a valorar la honestidad y la empatía, como los únicos escudos reales que tenemos. Se nota cuando comprendes que la violencia no siempre empieza con un golpe, sino que a veces comienza con un mensaje escrito en secreto a las 3 de la mañana. Aplicar este entendimiento a nuestras decisiones significa valorar la transparencia sobre el ocultamiento y entender que la tecnología puede bajar las barreras para el mal, pero que nosotros siempre tenemos la decisión final. Se trata de habitar el presente con una conciencia nueva, sabiendo que la línea que separa a una persona normal de alguien capaz de lo peor es a veces mucho más delgada de lo que nos gusta creer. Cada vez que eliges el diálogo sobre el deseo de aplastar al otro, estás alejándote de esa lista invisible.
Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento frente a la computadora. Imagina que ahora, en lugar de curiosidad, sientes la urgencia de proteger la vida. De ser el puente que avisa a un extraño que está en peligro aunque no te crea al principio. Notas que la verdadera valentía no está en esconderse, sino en denunciar, en trabajar con las autoridades y en ponerle rostro a las víctimas que otros solo ven como nombres en una base de datos. Imagina que puedes usar la misma tecnología que otros usan para destruir para salvar a cientos de personas alrededor del mundo, dándoles una segunda oportunidad que ni siquiera sabían que necesitaban. Sientes como el cinismo se disuelve cuando te das cuenta de que incluso en los rincones más oscuros de Internet, hay personas dispuestas a arriesgarse para que la justicia prevalezca. Es una transformación del alma que nos permite mirar a nuestro alrededor con ojos más atentos, entendiendo que el mundo es un lugar complejo donde lo cotidiano y lo grotesco a veces comparten el mismo techo. Se trata de entender que el deseo de control total sobre los demás es el veneno que alimenta estas redes y que la única cura es aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Al final, lo que queda es la paz de saber que aunque existan estas listas de odio, también existen personas que dedican años de su vida a borrarlas. Se trata de entender que todos estamos conectados por hilos invisibles y que lo que sucede en la pantalla de un hacker en Londres puede salvar una vida en una casa solitaria de Utah o en una calle de España. A veces, en la calma de nuestra propia casa, nos cuesta imaginar que alguien pueda estar planeando algo tan terrible contra su propia pareja o contra sus padres. Pero la realidad nos dice que el corazón humano, cuando se llena de soberbia y de la ilusión de que nadie lo ve, puede perder el rumbo muy fácilmente. Es un recordatorio de que la bondad no es la ausencia de sombras, sino la decisión constante de no dejar que esas sombras tomen el mando de nuestras acciones. Al mirar de nuevo las luces de la ciudad por la noche, quizá hoy te permitas reflexionar sobre la importancia de cuidar esos vínculos íntimos para que nunca lleguen al punto de no retorno. Si hoy pudieras ver a través de las paredes de las casas de tu vecindario y descubrir que el peligro no viene de extraños con pasamontañas sino de las decepciones y el rencor que guardamos bajo la llave de nuestra privacidad, ¿qué conversaciones pendientes tendrías hoy mismo para asegurarte de que el deseo de tener el control nunca sea más fuerte que el respeto por la vida de quienes te rodean?